Buenos días a todos. Muchas gracias a la Real Liga Naval y al Clúster Marítimo por ofrecernos esta oportunidad. Y bueno, tenemos aquí el tema del panel, como saben, es Puertos del Futuro. Es un tema apasionante. Los que llevamos toda la vida en este sector, pues lo vivimos como apasionante. Y tenemos un grupo de gente valiosísima. No me resisto a presentarlos con un poquito más de detalle. Álvaro Rodríguez de Apena es el doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y presidente de Puertos del Estado. Ha llegado a ese cargo después de 24 años en el organismo, se lo ha ganado. Ha recorrido el Departamento de Desarrollo Tecnológico, Logística, Intermodalidad, Relaciones Externas, director técnico, director de Planificación y Desarrollo, y ha estado también en el consejo de varios puertos, concretamente de Algeciras, Cartagena y Marín y Riad Montevedra. Difícil va a ser encontrar a alguien que sepa más y que conozca mejor el sector portuario español, ¿no? Tenemos a José Luis Almazán Garate, que combina estupendamente el perfil académico y el perfil profesional también. Es profesor doctor ingeniero de Caminos, profesor de Ingeniería Portuaria en la Escuela de Ingenieros de Caminos aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y es además presidente del Consejo Asesor de Ocean Capital Partners, que es una empresa de consultoría y gestión de inversiones en la parte portuaria. Proyectos en la Unión Europea. No vamos a entrar en detalle porque no hay tiempo. Al fondo tenemos a Joaquín Monedero Guillén, de nuevo pues un perfil interesantísimo, capitán de la Marina Mercante, con mando en buque, abogado, trabajador de varias autoridades portuarias, en explotación en Ceuta, en operaciones portuarias en la Bahía de Cádiz, y ahora pues es gerente del Colegio Oficial de Prácticos y secretario de la Federación de Prácticos. Combina de nuevo pues una especialización profesional muy interesante con una formación legal que ahora vamos a escuchar, ¿no? Y bueno, José Luis Romero Castaño, las tres personas que tengo a mi izquierda son amigos míos de hace muchos años. José Luis Romero lo he conocido hace poquito. Licenciado en Derecho y máster en Dirección de Empresas, secretario general de ANESCO, como hemos escuchado, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras, y bueno, su carrera profesional sobre todo ha estado en el sector de recursos humanos, ¿no? Con estas cuatro personas tenemos muchos temas interesantes, poco tiempo, así que lo que les voy a pedir sobre todo es que intentemos ser bastante telegráficos con los temas, ¿no? Empiezo por Álvaro. Ha pasado la pandemia. ¿Dónde están los tráficos portuarios tras la pandemia? ¿Se han recuperado? ¿Van a seguir recuperándose? ¿Cuáles han sido más afectados? ¿Cuáles se están recuperando? Encima vivimos, según salimos de la pandemia, una situación de incertidumbre a nivel económico, global. ¿Cómo está el sector portuario, en particular el español, en estos aspectos, ¿no? Bueno, pues ¿se me oye? Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Y ya yendo directamente a la pregunta, a ver, nosotros, como cualquier tipo de nodo o modo de transporte vinculado no solamente a la mercancía, sino al pasajero, la huella más acusada de la pandemia estuvo en la movilidad de personas, básicamente porque hubo una restricción muy importante en la movilidad y la sufrieron todos los modos y nodos de transporte relacionados con ello, ¿no? Es decir, tuvimos una interrupción súbita que empezó por los cruceros y luego a partir de ahí ya las líneas regulares que tenemos, tanto interinsulares en los archipiélagos como con Ceuta, Melilla, Península, Islas, y luego las de carácter internacional con Italia y también el Cantábrico con Reino Unido, y estas fueron interrumpidas súbitamente. En el ámbito de las mercancías hemos tenido una huella, un retroceso, pero que fue más o menos equivalente al retroceso del PIB. Quiero recordar que en el 2008, frente a un retroceso en ese caso del 3 y pico por ciento del PIB, pues retrocedimos el 12 y pico por ciento. Es decir, que estamos en otro tipo de crisis respecto a lo que es el comercio global y las mercancías. Se mantuvo un flujo muy importante de comercio. Hay que decir también que todo el sector marítimo portuario y en particular la comunidad portuaria pues ha estado al pie del cañón durante el proceso de restricción de la movilidad y de confinamiento que hemos tenido con el Estado durante fundamentalmente los meses en que se declaró el estado de alarma, y no ha faltado ni un solo producto de primera necesidad a las familias. Ni siquiera hemos fallado también digamos, en lo que es el comercio exterior, tanto desde un punto de vista de las importaciones como de las exportaciones, ¿no?
Hemos sido además los primeros en traer mascarillas a España, los puertos del Estado, auditados absolutamente ahora por todo el mundo. Un ejemplo en cuanto a la forma en que hemos tenido de negociar y traer el tema, un precio, aprovecho para decir, barato. Es decir, que hemos estado ahí. La salida de la pandemia también nos afectó de manera muy importante al sistema portuario muy particularmente, y también al sector marítimo y también al terrestre, porque se hizo muy súbitamente, con un crecimiento de la demanda muy por encima del reacomodo de la oferta, y eso provocó una desestabilización ya no solamente en el mundo Trump, ¿no?, en el mundo asociado a la materia prima a granel, ¿no?, en estado líquido y sólido, sino en el mundo de la mercancía general, que es un mundo que se apoya en regularidad, en línea regular, ya sea de corta distancia, ya sea un deep sea transoceánico con otro continente, y esa regularidad se truncó. Al truncarse la regularidad y llegar de golpe, por ejemplo, simultáneamente barcos en los puertos, pues hubo problemas de restricción de capacidad, en general en todo el mundo. Quiero recordar que, por ejemplo, Los Ángeles y Long Beach tuvieron fondeados barcos casi 2 meses esperando a entrar para introducir la mercancía. Entonces, esa desestabilización que todavía perdura, porque China todavía está en una fase de salida de pandemia muy especial, ¿no?, y muy particular, pues nos pone a prueba a todos, ¿no?, sobre todo en cuanto a lo que es una línea regular. Nos pone a prueba a los puertos, infraestructuras y toda la comunidad portuaria prestando servicios, y pone a prueba al transporte terrestre. También ha habido dificultad para encontrar oferta de transporte en el ámbito de la carretera, puntualmente. Entonces, ¿cómo estamos hoy día? Pues en los tráficos de mercancías el año pasado hicimos 563 millones de toneladas. Esto es prácticamente lo que teníamos en el 2019, es decir, que estamos ya en la prepandemia, y de ahí vamos a continuar creciendo. Coyunturalmente estamos con un parón que afecta al contexto internacional. Toda la economía mundial está en un signo de crecimiento bajo, ¿no?, con una tasa de menos del 2% anual acumulado, y el comercio está ahora mismo acompasado con esa tasa de crecimiento, de manera que incluso aquí en España nosotros en la mercancía general en estos meses estamos teniendo un retroceso. Está compensado con el granel, porque el granel, al también desestabilizarse, pues hemos tenido una afluencia muy importante de tipo coyuntural el año pasado y en estos últimos meses. Nos hemos acopiado, siguiendo un modelo de acuerdo europeo basado en la comunicación de la Comisión Europea del REPowerEU, de GNL, es decir, tenemos GNL acopiado en todos los tancajes pegados a las regasificadoras, también el tancaje del interior de la península. Eso es una entrada, ¿no?, por puerto en muchos casos. También hay unos tránsitos, curiosamente, de carbón térmico comprado en distintas latitudes por los alemanes para seguir abasteciendo central térmica en la cuenca del Ruhr. Esto también nos ha generado un repunte de tráficos. Y luego la desestabilización tan fuerte por la invasión rusa en Ucrania del agroalimentario, pues nos ha hecho también que aparecieran, ¿no?, flujos, tanto el previo como enero del año pasado, como ya en septiembre, etcétera, etcétera, flujos muy importantes de agroalimentario a ser acopiado en los silos de los puertos. Todo eso ha hecho que frente a un pequeño retroceso en la mercancía general hayamos empatado en lo que es el tráfico total, por mor del granel. Y por el último apunte es pasajeros. En pasajeros la línea regular ya está prácticamente recuperada, también los cruceros. Los cruceros en escalas estamos incluso superando ya en el 2019, en cruceristas no tanto, porque perduraron las limitaciones de oferta sobre los cruceros establecidas desde Sanidad Exterior, pero eso está ya recuperado. En cuanto a la línea regular de pasajeros, nos faltaba por recuperar, y lo hicimos el verano pasado, los tráficos con Marruecos. Pero bueno, la operación Paso el Estrecho, que fue la primera después de 2 años, empató con respecto al 2019 también en lo que es cantidad de pasajeros, con lo cual estamos también en los niveles de la prepandemia. Muy bien. Pasamos a José Luis Romero, de Anesco. El sector de la estiba es estratégico. Me dice que el 68% de la carga en puertos necesita vuestro servicio, vuestro apoyo. Después de ver un poco toda la influencia en los tráficos, ¿cómo ha afectado eso a la estiba? ¿Cuáles son los desafíos, las amenazas principales que se ven después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado el sector y qué ha hecho? Pues muy bien, fenomenal. Bueno, primero, buenos días a todos también.
Efectivamente, ¿no? Como bien decía el presidente, pues bueno, se están recuperando los tráficos. Se percibe, ¿no?, en el mundo del contenedor, en el último trimestre, que hay un estancamiento, sobre todo en grandes puertos, incluso un descenso en los grandes puertos, o sea que parece que se avecina como una caída o una ralentización, ¿no?, de esa recuperación o de seguir en esos niveles, o por lo menos no se espera que vayamos a crecer. Bueno, el sector es esencial, ¿no?, como bien se dice, y así hemos sido reconocidos y se mencionaba en la pandemia. Yo creo que todo el mundo de la Estiba respondió perfectamente, hubo una colaboración absoluta y eso pues ha sido reconocido por todas las instituciones, el comportamiento que tuvo todo el sector dentro de ese problema. Una vez pasada la pandemia, bueno, pues hay que recordar eso, como empresa, sector esencial, pues somos generadores de riqueza, tanto a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, generamos empleo y generamos muchos ingresos tributarios en las tasas que se pagan por toda la actividad. Nosotros lo que vemos es, digamos, una amenaza global y algunas amenazas concretas, unos desafíos y amenazas. O sea, el problema que tiene por la propia configuración de los tráficos que tenemos, donde el contenedor es un 55%, el presidente, si no me corrige, 55%, y que dentro de ese contenedor, 55% del total de las mercancías, ¿no? Y dentro de esos contenedores, casi el 60% son de transbordo. Aquí se ve muy influenciado, evidentemente, por los precios que se ofertan, por los precios que se están utilizando y también por la fuerte competencia que hay en otros países. Llámese Malta, llámese Marruecos, llámese Grecia, Italia, o sea, países que compiten con nuestros puertos y que hay un riesgo y un problema que se puede generar si esas mercancías se desvían, ¿no? Porque toda esa riqueza que generamos se puede convertir en un problema porque no está. Y el problema, digamos, y la amenaza general es la pérdida de competitividad. O sea, nosotros queremos mantener la competitividad y queremos ser cada vez más competitivos, porque ser más competitivos es que tendremos más tráfico, tendremos más volumen de mercancías, seremos más atractivos para que las navieras, todo el mundo quiera venir a nuestros puertos y utilizar las instalaciones de los puertos y utilizar nuestros servicios. Y eso, con esa situación, con ese riesgo de precio, con ese riesgo de desvíos, pues lógicamente nos preocupa. Y nos preocupa también porque puede afectar a las inversiones, Es un tema clave que requiere pues, que haya un atractivo para las empresas para poder hacer las cuantiosas inversiones que requiere el estar como empresa terminalista dentro de los puertos. Esa es la gran amenaza, que no seamos capaces de mantener la competitividad o seguir ganando competitividad y puede haber desvíos de tráficos y falta de inversiones. Y con amenazas concretas o problemas concretos, actualmente tenemos el tema de los costes energéticos, la subida de los costes energéticos, donde desde el año 20 a la actualidad han subido del orden del 166%, en empresas que han triplicado sus costes energéticos, tanto energía eléctrica como en fuel, de los dos, y eso está ocasionando problemas en las cuentas de resultados de las empresas, pérdida de competitividad y cuestionamiento incluso de las inversiones que iban a hacer y de algunas que ya han hecho, porque evidentemente ya los números no salen como se esperaba. Entonces, eso es un problema grave que sabemos que debe ser coyuntural y hablamos y dice, oye, esto tiene que ser coyuntural, pero la realidad es que hoy en día es un problema muy importante que estamos solicitando a las instituciones que nos ayuden, que colaboren. En la última hecho que se ha quitado, no hemos podido entrar como dentro del paraguas de las empresas electrointensivas, no han excluido, no a nivel de España, sino a nivel de Europa. Y lo último es que se ha quitado la ayuda de los 20 céntimos por litro que tenían, que se le dan al transporte por carretera, pero a todas las maquinarias enormes y cuantiosas y numerosas que tienen los puertos, pues se le ha quitado, lo cual pues un incremento, lógicamente, de los costes y perjuicio tal. Ese es uno, ese es la gran amenaza que tenemos hoy en día, porque puede afectar a la situación actual y futura de las empresas y de las inversiones. Tenemos otro problema, que es la amenaza de nuevos impuestos. Si no teníamos suficientes impuestos, nos amenazan con nuevos impuestos, en este caso a nivel autonómico, por la tasa que se quiere implantar en Cataluña, que nos parece que es absolutamente inadecuada y que ya hemos hecho alegaciones y estamos con otras asociaciones, digamos, protestando en el sentido elegante de la palabra, para que no se siga por ese camino que va a ocasionar, estamos advirtiendo, desvíos de las actividades de las mercancías hacia otros puertos nacionales o internacionales. Y por último también, y bueno, nos preocupa, aunque es algo que sabemos que tenemos que asumir, son todas esas nuevas medidas medioambientales que vienen derivadas del Fit for 55, que entendemos su razonamiento, entendemos su necesidad, lo que cuestionamos es los plazos que se quieren imponer
y que no se están midiendo bien las consecuencias de algunas de las iniciativas y que pueden ocasionar también perjuicios en los puertos por desvío de mercancías y otros problemas de viabilidad. Y que, bueno, lo que intentamos es que yendo a todos a una, que estamos de acuerdo en que eso se tiene que hacer, pues que se haga de una forma lógica, coordinada y que no perjudique a la actividad ni al empleo de la empresa. Correcto. Un favor, intentar contestar un poquito más breve, porque tengo muchas preguntas que creo que son interesantes para todos, ¿no? Nada, no. José Luis, la mesa se llama los puertos del futuro, ¿no? Y ahí yo creo que las dos grandes líneas que todos conocemos son la parte de digitalización y los aspectos de sostenibilidad. Si empezamos por la digitalización, digamos, de toda esa lista que oímos habitualmente de automatización, gemelo digital, inteligencia artificial, de acuerdo con tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuáles son los avances, digamos, que vamos a ver más inmediatos y cuáles son los que tienen más desarrollo a medio plazo, ¿no? ¿Cuáles son los más maduros y cuáles son la ciencia ficción del futuro, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por tu amable presentación. También quiero aprovechar para dar las gracias a la Real Liga Naval Española y al clúster por haber contado con nosotros y poder estar aquí. El problema de la digitalización, que es extensivo no solo en el ámbito marítimo portuario, sino a otros muchos, va a tener y está teniendo ya una enorme trascendencia y cara a futuro al concepto de puerto del futuro va a ser definitivo en varios aspectos. Uno de ellos, y no el menos importante, es en cuanto al elemento humano. El elemento humano dentro del sector portuario está a las puertas de una profunda transformación, no tanto en cuanto que también a la capacitación del elemento humano que va a tener que trabajar en el sistema marítimo portuario dentro de un proceso de concentración empresarial y de integración que está viviendo el sector, voy a decir en los últimos años, yo diría en las últimas décadas. Estamos yendo, es curioso, en un mundo de libre competencia como es el marítimo tradicionalmente, este proceso de concentración que si se le deja continuar va a acabar en un mercado de auténtico monopolio, ¿no? Y además esta integración que ha hecho que pasemos de hablar del transporte marítimo como el transporte de puerto a puerto al transporte de puerta a puerta o de centro masivo de producción a plataforma logística que exige un desarrollo conjunto de todos los elementos que integran la logística del transporte, donde el puerto pasa a ser un elemento más, en vez de como ha sido durante los siglos el elemento. Estos nuevos actores que se están concentrando y que se están integrando dependen del elemento humano, evidentemente, pero la digitalización exige nuevas competencias y nuevas formas de operar. Y al mismo tiempo enlaza con un tema clave que es el de la seguridad, no solo el de la ciberseguridad, sino también el de la seguridad en las comunicaciones y en Internet. Ya hablaba el tema de pasajeros, empieza alguna empresa ya es capaz desde una oficina central a tripular virtualmente varios buques simultáneamente y ya la tripulación del buque está solo para hacer actuaciones de emergencia o para que los pasajeros no tengan la sensación de que van sin capitán a bordo. Pero claro, esos gemelos digitales que permiten una concentración, una reducción del personal que está atendiendo a la naviera, porque una misma tripulación puede atender un elevado número de buques, pero tiene una dependencia enorme de un fallo en las comunicaciones de Internet entre el buque y las oficinas centrales que están controlando el buque. Las obras marítimas portuarias, yo recuerdo cuando empecé la carrera se calculaba un cajón para un dique de cajones, ¿no? Ahora se ponen sensores, los sensores no valen nada con respecto al hormigón y los diques, pues Botafogo, por decir algo, se está recalculando el cajón número 8 3 veces por minuto, con lo cual hay una
la actualización permanente del coeficiente de seguridad con el que está operando ese dique, el llenar de sensores no solo las obras, el hormigón, sino los consumos eléctricos, bueno, permite el desarrollo de los gemelos digitales, no solo de las infraestructuras, sino también de los buques y por otra parte, esto que va a tener un efecto enorme sobre el elemento humano, tiene una vulnerabilidad enorme también porque en el momento que se pierda esa conexión se genera un problema importante. El desarrollo de los gemelos digitales no solo para buques, sino para las instalaciones especializadas y para, bueno, va a tener... Y es un camino de momento sin vuelta atrás. Y desde el punto de vista de la formación del personal, como decía antes, pues va a ser necesario una reconsideración de los métodos de enseñanza tan compartimentados como tradicionalmente han estado. En el origen, en el sector marítimo portuario, correspondía a la Armada la formación de lo que hoy son los ingenieros de caminos, canales y puertos, los ingenieros navales. Una cosa que no conoce mucha gente en general, los ingenieros de montes, porque el buque empieza a construirse en el monte y el árbol y el darle forma al árbol está muy ligado, o ha estado siempre muy ligado a la ingeniería naval. Pero ahora lo que son los ingenieros de telecomunicaciones es fundamental en la formación del manejo del mundo marítimo, los temas económicos, los temas jurídicos. Y hay otro aspecto también fundamental, y es que dentro del elemento humano hay que contar no solo con los que operan el sistema marítimo portuario, sino también las relaciones, lo que se viene a llamar en general las relaciones puerto-ciudad, pero la aceptación de la sociedad de las imprescindibles labores marítimo-portuarias que son esenciales para el funcionamiento de la economía, evidentemente, pero que en algunos lugares pueden producir un cierto rechazo. En España, cuando yo empecé el sistema portuario, existía la valla del puerto y, bueno, como la valla del puerto separaba el mundo municipal del portuario, pues, pero una vez que se derriba la valla del puerto y la ciudad se integra en el puerto y la ciudad crece gracias al puerto, las relaciones puerto-ciudad pasan a cobrar una importancia y nuevamente el elemento humano, el social, pasa a ser fundamental. La digitalización y la gestión de los modelos de funcionamiento, bueno, vamos a ver grandes transformaciones en el futuro en este sentido, creo. Perfecto. Infraestructuras, digitalización y elemento humano. Joaquín, esto enlaza con lo tuyo, seguridad marítima, que es un tema que casi no te gusta. ¿Qué pasa? También lo ha mencionado José Luis, ¿no? ¿Qué influencia va a tener el tema de los buques autónomos, la navegación autónoma en la seguridad, otros retos tecnológicos que afectan al practicaje, como es el tema de, bueno, pues, control remoto, realidad virtual, inteligencia artificial o incluso, como comentaba, la reducción de las tripulaciones, que es algo que viene tradicionalmente en el sector marítimo? ¿Cómo influye eso en toda la gestión de la seguridad que os corresponde en primera instancia a los prácticos, ¿no? En primer lugar, agradecer a la Liga Naval, a la Real Liga Naval, el habernos invitado a los prácticos, al clúster marítimo, de poder participar con ustedes en este congreso. Y el servicio de practicaje es un servicio de seguridad marítima. Safety and Security, como ya explicaremos. Me hablas de los buques autónomos. Nosotros estamos dentro de la comisión de la Dirección General de Marina Mercante para buques autónomos y hay que hacerse, primero, como abogado que he sido, ahora estoy no ejerciente, me dedico al practicaje, estamos en un Estado de Derecho, estamos en una Unión Europea, estamos en una Organización Marítima Internacional y tenemos que armonizar la normativa que rige la navegación de los buques. Si nos fijamos simplemente en el RIPA, en el Reglamento Internacional de Prevención de los Abordajes, convenio internacional, en el artículo 5, en la regla 5, manifiesta que el marino en todo momento deberá mantener una vigilancia visual y auditiva
no en telecomunicaciones. Luego tendremos que modificar esto. Yo diría incluso más, porque cuando el marino y el práctico está a bordo, usa el olfato y ve si están quemando combustible con azufre o sin azufre. Entonces, y de día se puede ver porque es humo negro, pero por la noche lo hueles, lo percibes. La regla 7 del RIPA te dice que se evitará toda información insuficiente, especialmente la obtenida por radar. ¿Por qué? Porque el radar tiene ecos falsos, tiene objetos que no detecta, tiene en condiciones de mar adversa y sobre todo niebla, te da unos ecos que no sabes distinguir de cuál es el verdadero del falso. Por tanto, si los buques autónomos se van a guiar o se van a tomar las decisiones por una persona que tiene que ser capitán, porque estando en la reunión de la comisión de expertos de buques autónomos, decía, ¿qué titulación tiene que tener la persona que maneje un buque autónomo? Y se le dijo muy fácilmente, si usted fabrica un ecógrafo, se lo da al médico y ve la tripita del niño, pero ¿quién decide si el niño tiene el apéndice irritado o hay que cortarlo o no cortarlo? Pues tiene que ser un médico. Pues en este caso exactamente igual. El marino que estará en tierra, deberás manejar las cartas náuticas, el EDDIT, deberá manejar los libros de faros, deberá manejar toda su experiencia para tomar decisiones que no alteren al torrente circulatorio de la navegación marítima. Por tanto, tenemos que, primero, encajar muy bien la cuestión de seguridad marítima, pero también la seguridad jurídica. El capitán tiene unas funciones de interés público que cuando recibe la carga certifica, al firmar el Bill of Lading o conocimiento de embarco, que la carga ha sido embarcada en su totalidad, un número de toneladas determinada o metros cúbicos o una unidad de carga determinada, sin ningún remarch, sin ningún daño en la mercancía. Con ese conocimiento de embarque, el vendedor de la mercancía se va al banco e intenta ejecutar el crédito documentario irrevocable. Sin dichos documentos y un montón de certificados de surveyor, de laboratorios que acreditan que la mercancía es la que dice ser y que se pactó en un contrato de compraventa internacional. Por tanto, si quitamos la figura del capitán o si el capitán está a 2.000 millas de distancia, ¿quién hace esa labor? Yo pensaba, reflexionaba, decía, bueno, un notario, pero es que entonces el notario tiene que estar durante toda la carga. Y si extrapolamos que el capitán desde 2.000 millas puede certificar que ha embarcado eso, pues nos vamos a cargar a los notarios, porque los notarios dan fe pública de que llegan a una casa y ven que hay 4 sillas, 2 cuadros, y dicen, esto es lo que hay, y nadie, salvo prueba en contrario, nadie puede refutar esto. Por tanto, hay que tener una seguridad técnica, seguridad marítima y una seguridad jurídica que hay que encajar perfectamente. Luego, desde un punto de vista de la viabilidad, sí hay que tener en cuenta que es una realidad, los buques autónomos es una realidad, pero como bien ha apuntado José Luis, en un momento determinado hay sombras. Nosotros estamos acostumbrados, cogemos el teléfono, empezamos a hablar, se ha roto la comunicación. El satélite tenía una sombra y no nos llega la comunicación. ¿Ustedes se imaginan en un buque que tiene que cambiar de rumbo para evitar un abordaje, que en ese momento hay una sombra? Deja de ser un buque y se convierte en un torpedo. ¿Por qué? Pues porque nadie puede rectificar. Si estamos recalando en puerto y tenemos una caída de planta, los tripulantes sí pueden ir, quitar el cepo y hacer fondo con las anclas y anulamos la inercia del barco. Pero a distancia, ¿quién va al castillo de proa a hacer todas estas labores? Por tanto, toda esta ciencia ficción, que es una realidad, luego hay que encajarla dentro de... Pero los buques autónomos tendrán que hacer, si ya nos queremos meter a competir en puertos comerciales, pues tendrán que hacer lo mismo que hacen los buques normales, convencionales. Tendrán que obtener sus certificados de exención de practicaje, tendrán que tener sus exámenes. ¿Y cómo sube el práctico allí? ¿Quién le hace la coordinación de actividades empresariales? ¿Quién toma los cabos de remolque? Ustedes saben perfectamente que con un buque que tiene su propulsión mecánica perfectamente, pero si tiene un viento aconchante, un viento atracante, el barco no sale de allí.
necesita remolcadores, necesita de personal que tomen los cabos de remolque, le peguen el tirón y luego avante poca y avante media y vámonos ya para la bocana. Pero si no damos esos cabos de remolque, es imposible. ¿Quién larga esos cabos de remolque? Entonces, en los puertos, en la recalada de los puertos, desde mi punto de vista, donde hay ya un montón de embarcaciones de recreo que no llevan ICE, que muchas veces pensamos, bueno, es que el ICE ya te da garantía. Le da garantía si el ICE está encendido. Si no está encendido, el ICE deja de ser un eco ciego para el señor que está tomando decisiones. Por tanto, los que hemos estado en la mar somos muy reticentes. Con la mar no se pueden gastar bromas. ¿Sí? En la mar hay que ir muy serio. Y si se respeta a la mar te respeta. Pero si no respetas a la mar te pasa factura. Pueden ser barcos hundidos, pueden ser decenas de personas fallecidas, en definitiva, siniestro. Por tanto, lo de los buques autónomos es una realidad que podrá ser entre un punto y otro punto en un área restringida para él solo, ese muelle, esa instalación portuaria, para poder hacer esa carga y descarga, pero todavía yo no lo veo en ese torrente circulatorio pasando el estrecho de Gibraltar con buques, con pesqueros que los tienes debajo. ¿Dónde está este pesquero que no lo veo? Pues está debajo. Y entonces la seguridad marítima, la seguridad jurídica se resentiría un poco. No sé si he contestado a su pregunta. Bastante, sí señor. Álvaro, los retos de los puertos. Yo entiendo que eso, digamos, se recoge en el marco estratégico, los retos a futuro. Aquí habrá mucha gente que conoce el marco estratégico de puertos, probablemente hay gente de otras partes del sector marítimo que no lo conocen tanto. Cuéntanos en 30 segundos las 4 claves del marco estratégico de puertos y por dónde vais a empezar a materializarlo, digamos. Bueno, muy resumidamente, y se han sacado aquí temas que constituyen un cuerpo, parte principal de lo que es el marco estratégico. Nosotros, el marco estratégico del sistema portuario de interés general, aprobado en octubre del año pasado, lo que hace es poner en pie de igualdad 3 dimensiones. La dimensión tradicional económica de los puertos digamos, va en el ADN portuario, el entender las claves de cómo funciona el mercado y adaptarse y poner a disposición oferta para ello, con una dimensión ambiental y con una dimensión social, de las que también hemos hablado aquí, José Luis ha hablado, Joaquín y también, José Luis también, tú. A ver, la dimensión económica sí tenemos que hacer determinada revisión, han salido temas aquí importantes. Tenemos un contexto que del lado mar, efectivamente, hay un proceso de concentración, ¿no?, muy importante, la hay en cualquier sector que opere una lógica global, no solamente en el lado de la operación del transporte marítimo, en general en cualquier sector, desde el agroalimentario, petroquímica, cementera, etcétera, etcétera, lo que hay es un proceso de concentración muy importante. Muchas compañías que controlan pues, casi la mitad de una producción a nivel mundial de algo, ¿no?, son familiares, además, o sea, resuelven esto en casa cenando. Y frente a eso, pues tenemos que armar, ¿no?, unos puertos y un sector público que, digamos, llegue a una alianza entre lo que es, por ejemplo, del lado naviero, pues aprovechar la conectividad marítima que da, ¿no?, pues un naviero, no solamente haciendo una labor de puerto a puerto y luego un gateway, no un import-export, sino todo el transshipment que hace en los puertos españoles, aprovechando nuestra posición tan privilegiada que tenemos en el Round the World, en la gran arteria este-oeste, ¿no? Hacemos mucho tránsito marítimo también y eso nos da mucha conectividad, ayuda a las empresas españolas a encontrar fácilmente mercados aparte del mercado nacional, y las salidas de las crisis se han notado en ese aspecto. Entonces, en ese contexto, desde un punto de vista de la dimensión económica, necesitamos autoridades portuarias que no se queden en un ámbito administrativista, sino que lideren el conjunto de lo que es una comunidad portuaria de cara a optimizar el posicionamiento del puerto en las redes globales de logística, transporte y comercio. Y ahí hay 3 planos que hay que resolver. Hay un plano infraestructural, es ineludible, es decir, al final todo es físico, por mucho que se digitalicen las cosas, hay barcos, hay trenes, hay camiones, hay personas y hay infraestructuras básicas. Y las autoridades portuarias siguen siendo responsables del desarrollo de lo que se llaman las infraestructuras básicas: dique de abrigo, contradique, dragado, relleno, muelles públicos. Y esto tiene que
planificarse muy bien sabiendo que es intensiva en capital y que los retornos son de largo periodo. Luego hay un plano de prestación de servicios en que nosotros, los puertos, pues los españoles, hemos externalizado ese plano desde los años 90, más o menos, ¿no? Y ahora mismo tienen naturaleza privada y ahí están los prácticos, el remolque, el amarre, la manipulación de la mercancía, los operadores de terminal de cualquier tipo y luego ya consignatarios del buque, de la mercancía, agentes de aduanas, transitarios, operadores logísticos, transporte interior, etcétera, etcétera. Esa comunidad también es muy importante que la autoridad portuaria la lidere. De alguna manera, nosotros en los puertos tenemos, para mí, la fortuna de tener comunidades portuarias ricas, heterogéneas, plurales, muy ligadas a la división del trabajo. O sea, no tenemos un puerto en el que hay una compañía que lo preste todo, ¿no? Y desde ese punto de vista sí hace falta que alguien con lectura global, ¿no?, del puerto, sabiendo colocarlo en el mercado, ¿no?, teniendo una visión de posicionamiento económica, en la dimensión económica, lo haga. Y las autoridades portuarias que lideran la comunidad portuaria, que llegan a esos acuerdos con las empresas para resolver problemas también, ¿no?, son las que al final salen adelante y se nota, ¿no?, respecto a un mercado súper competitivo en muchos aspectos, aunque haya amenaza de oligopolio por mor de esa concentración. Y esto sería una lectura que desemboca en un tercer plano, el plano infraestructural. Ya hemos hablado de él, no entro en él, ¿vale? En el lado portuario es fundamental. Nosotros tenemos que concentrar información asociada a procesos administrativos, muchos de ellos, digamos, un business to administration, que es desde los documentos de escala hasta pasando por toda la documentación que ha comentado Joaquín Monedero, y esa lo que hace es plataforma digital de canalización de eso, pero también tenemos proceso de datos a ser puesto a disposición y compartido por en general toda la comunidad portuaria, y mucho de ese dato es predictivo. Nosotros damos predicción de oleaje direccional y acertamos a 72 horas. Esto es muy importante porque esto te ayuda a tomar decisiones sobre la marcha, sabiendo que a lo mejor puedes superar una operatividad en una dársena determinada o un umbral de funcionamiento de una grúa por tema de una ráfaga de viento que podemos predecir, y entonces se encadenan tomas de decisiones del práctico diciendo, bueno, voy a prepararme entonces para esto, el remolque, el amarre, el consignatario del buque avisando, cuidadito, baja máquina para no estar fondeado, etcétera, etcétera. Y todo esto armado en una plataforma digital con habilitadores, inteligencia artificial, fiabilidad y demás, nos permite ir avanzando hacia el puerto inteligente. Dimensión económica. La ambiental ahora mismo está en primer lugar de la política europea. El Fit for 55 es el paquete estrella regulatorio de las instituciones europeas. Reducir los gases de efecto invernadero un 55% respecto a los niveles con los que se medían previo a esto. Entonces, en eso podemos ser punta de lanza de la descarbonización. ¿Por qué? Porque del lado mar nos viene una transformación muy fuerte, amparada también en una capacidad no solamente tecnológica, tractora tecnológica, de entender progresivamente cuál es el mejor combustible que les viene, sino incluso financiera, es decir, capital líquido, ¿no?, para invertir en renovar flota, en remotorizarse en muchos casos. Y claro, eso ayuda a viabilizar proyectos en tierra. Y estamos recibiendo muchísima petición para aunar conglomerado energético portuario del entorno de los puertos, tradicional también, ¿no?, con iniciativa que viene de la mar para unir ambas cosas. Y ambas cosas es suministro de energía eléctrica por un lado, a buques, ¿no?, que ahí la regulación europea empieza por los portacontenedores, cruceros y ferries, ¿no?, y ya generación de nueva energía limpia, ¿no?, un electrolizador para separar en el agua el H del O2, ¿no?, el H2 del O, y a partir de ahí jugar. Bueno, todo esto normalmente, o sea, los procesos más amplios, más ambiciosos se están apoyando en agua marina con desalinización. La energía que se necesita de input es muy importante, luego contra energía renovable, fotovoltaica o eólica, eólica marina en muchos casos, y luego a partir de ahí se ha recombinado con compuestos de carbono, compuestos de nitrógeno en función de cada naviero que está investigando, ¿no?, sus necesidades energéticas. Aquí podemos ser punta de lanza. Lo dejo ahí, ¿no? Estamos con muchísimos proyectos en este estilo. Y la dimensión social es igual o más importante incluso que las demás, porque nosotros ya estamos en un dominio público. Hay un dominio público marítimo-terrestre y luego hay uno portuario asentado sobre ese marítimo-terrestre. Este es un concepto que nos viene incluso del derecho romano y sobre todo del Código Civil napoleónico que trasladamos a España. Es algo así como que aquí esto no es de nadie y es de todos. Y aquí hay un gestor que lo va a hacer con cargo al interés general.
pensando en las personas que trabajan en el puerto y que trabajan en el entorno, que saben que el motor de desarrollo económico es el puerto, y personas que tienen pues derecho a tener una movilidad y a poderse desplazar aprovechando un puerto a una isla, a otro territorio, etcétera, etcétera, y las personas que viven al lado del puerto, las personas que están, que saben, algunas, ¿no?, que puerto y ciudad al final tienen prácticamente el mismo origen, si no antes uno que otro, es decir, y terminan por entender que el puerto es suyo. Yo envidio un poquito al mundo hanseático, ¿no? Uno cuando se pasea por Bremen, Hamburgo, Ámsterdam o Rotterdam lo tienen clarísimo, ¿no? Su puerto, su motor de desarrollo desde la Hansa medieval, y nosotros tenemos que recuperar eso a raíz de lo que ha dicho también José Luis, es decir, a raíz de abrirnos a la ciudad, hacer una regeneración de frentes urbano-portuarios importantes, llegar a alianzas con independencia del color político que haya en un lado y en otro con la ciudad para resolver pues muchas cosas, no solamente poner a disposición un espacio, sino todos los servicios portuarios municipales que existen en común, ¿no? Incluso la movilidad que tenemos y que nos afectamos unos a otros. Luego la dimensión social también muy importante en este marco estratégico. 30 segundos justos. No, lo siento. Es un gusto escucharte, que sí. A ver, hablabas de comunidad portuaria y de servicios portuarios, ¿no? Tenemos la estiba, tenemos el practicaje. En este nuevo marco estratégico, ¿cómo veis esos servicios? ¿Cuál es vuestra percepción un poco de cara a optimizar la explotación portuaria, la eficiencia, la agilización de procesos, la competitividad, eliminar burocracia? ¿Podéis darnos los dos vuestra posición así en breve? Te lo digo. Vamos a ver. Después de estar muchos años en puertos en explotación, lo que tengo muy claro es que tiene que haber una perfecta coordinación y comunicación entre autoridad portuaria, que es el titular del dominio público, que es el que asigna los atraques, que es el que lidera la explotación, con los servicios portuarios. Servicio de practicaje, remolque y amarre. Hoy, como bien ha dicho, tenemos predicción a 72 horas y podemos tener cuatro buques. Hoy existe la herramienta, la costumbre inglesa y el HIT, el just in time. Los barcos llegamos a las 7 de la mañana para estar amarrados a las 8 de la mañana y no perder tiempo. Pero el problema es que hay 4 o 5 barcos que quieren entrar, 4 o 5 barcos que necesitan remolcadores, y los servicios son limitados. Podemos poner el caso de que haya 4 remolcadores en un puerto, que está bastante aceptable, un puerto intermedio. Podemos tener en un momento determinado 4 prácticos y podemos tener servicio de amarre para 4 barcos. Pero resulta que uno de ellos tiene necesidad de 4 remolcadores. Pues si nosotros estamos en comunicación prácticos con autoridad portuaria, con remolque, con amarre, con la estiba, pues podemos decir, mira, la maniobra esta, si así lo decide la autoridad portuaria, va a ser la primera, va a tardar 90 minutos, por lo tanto a los otros 3 barcos le vamos a decir que vengan escalonadamente, que moderen. Son muchas toneladas de combustible las que se ahorran cuando se modera en un buque. La tripulación descansa y hacemos el primer barco, se analiza si se pueden hacer 2 maniobras simultáneas en la misma dársena, si no, pues le diremos que vengan a las 9:30, a las 10:30 y a las 11:30 para que todo el mundo pueda entrar sin demora. Eso permitirá que a la estiba se pueda nombrar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana. No nos comemos las manos de estiba, en el término coloquial que se dice, me he comido la mano, he perdido 8 o 10.000 euros por una mala coordinación y una mala comunicación. Le podremos decir a las empresas de transporte, señores, usted va a venir a las 9, a las 10, a las 11 y todo el mundo perfectamente comunicado. Si esto además en tiempo real lo metemos en la página web de la autoridad portuaria, desde cualquier parte del mundo sabe el cargador, el receptor, dónde está su mercancía, cómo está su barco, qué está haciendo y qué está operando. Ahí se ahorrará mucho, utilizando el criterio, el concepto de integral, la suma de infinito, sumando al cabo del año, estamos hablando de muchos millones de euros, de muchas toneladas que no emiten emisiones y que no contaminan. No sé si estoy de ¿Al lado de la estiba? Bueno, yo diría, de entrada, por el marco estratégico, nuestra valoración es muy positiva, ¿no? Yo creo que es un hito el hecho de que se haya conseguido por fin la aprobación, y enhorabuena al presidente porque llevaba un tiempo que estaba atascado y se ha conseguido, ¿no? Ahora el gran reto es realmente
todo ese volumen, ¿no?, de líneas estratégicas, que son 16, si no me equivoco, 56 objetivos generales, o sea, todo eso llevarlo adelante en las perspectivas, porque realmente es una visión holística y es un reto todo eso realmente ponerlo en marcha. Yo creo que la relación que hay con la autoridad portuaria del mundo de la activa creo que siempre ha sido muy positiva, muy constructiva, donde bueno, realmente hay un entendimiento fuerte para realmente, por el beneficio de todos, y en ese sentido no tenemos ningún tipo de queja. Nosotros, únicamente por decir qué cosas dentro de ese marco estratégico, de esas cuestiones de futuro, van un poco a lo de antes, ¿no? Nos preocupa pues la presión fiscal, y sabemos que hay un objetivo de reducción de la presión fiscal al 2030 del 12%. El presidente lo sabe, nos parece que es un periodo demasiado largo y es poco ambicioso, siendo ambicioso en general, ahí nos parece poco ambicioso, y creemos que debería irse a una reducción de la presión fiscal mayor de la que se ha propuesto y en un plazo más corto. Estamos muy interesados y se están haciendo cosas en todo lo que es la digitalización, aunque todavía, ¿no?, el concepto de ventanilla única, bueno, todavía le queda, pero eso realmente ayudará muchísimo a todas las operaciones, porque saben que tenemos problemas en tema aduana, porque tenemos problemas en los puestos de control fronterizo, en cosas muy concretas, que cuanto mejor sean los procedimientos y sea la tecnología, va a estar mejor. Y después, digamos, también nos preocupa y nos interesa el tema de la eficiencia, la optimización de las instalaciones existentes, ¿no? Se habla mucho de nuevas instalaciones, de tal, pero también decimos, oye, hay unas instalaciones que hay que optimizarlas y que requiere que realmente, bueno, pues que no estén a medio gas, sino que se aproveche todo el potencial que tiene. Y por lo demás nos parece un instrumento muy útil y bienvenido, y de enhorabuena. Y acabamos con una pregunta fácil para José Luis. La otra pata que comentábamos es la sostenibilidad. Regulación internacional, regulación europea, reducción de emisiones, es un reto inmediato que tiene que seguir avanzando, y ahí está el tema de transición energética, cambio de combustibles, donde tú has trabajado en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuáles van a triunfar a tu juicio y en qué plazo, digamos? Una pregunta de las diferentes opciones que todos leemos. Realmente complicada. Hace unos meses hubiera defendido el gas natural licuado. Ahora, con el precio, no me atrevo a qué decir. A Álvaro, aparte de felicitarle por el marco estratégico, que hay que transformarlo, pero hay retos importantes, porque poner ahora en bunkering a disposición no solo GNL, sino amoníaco, metanol, hidrógeno verde, azul o amarillo, pero hidrógeno al fin y al cabo, es un reto importantísimo. En cuanto a la electrificación, nosotros que estamos en el mundo de los megayates, claro, son barcos que están demandando de entre 1.000 y 2.000 amperios por atraque. Eso es un auténtico disparate. El sistema portuario no está preparado para dar esa cantidad de electricidad a los barcos de cruceros. Eso nos coloca, pero y nos lleva también de la mano a otro problema que surge, aparte de en cuanto a los servicios, que sea servicio comercial o servicio portuario, que también en cuanto al suministro de energía eléctrica y a otras muchas cosas, antes lo comentabas, es la necesidad de la estandarización en el ámbito marítimo portuario. Pero hablamos de electricidad, claro, el mundo eléctrico de los buques que tocan puertos americanos con el que tocan puertos europeos, y cambiar la tensión es fácil, cambiar la frecuencia ya no es tan fácil, es bastante más difícil, y sin estandarización la globalización se complica bastante. Todo apunta a que los motores duales en buques de GNL y diésel convencional con muy poco contenido, sin contenido de azufre, porque las principales minas de azufre del mundo son las refinerías, es donde más azufre se genera de la depuración de los combustibles, ¿no? Pero la propia instalación portuaria en contenedores consumen enormes cantidades de energía, y esa energía, si vamos a descarbonizar, pues la energía eléctrica también hay que producirla en algún sitio, y se produce quemando gas o quemando carbón o quemando diésel o quemando algo, ¿no? Y
Una lección olvidada que tiene que ver también con el tema de la pesca y acuicultura indirectamente es el tema de, dice, bueno, vamos a producir menos CO2, bueno, o a consumir más CO2. Y los principales consumidores de CO2 es precisamente el mar, la superficie oceánica. Tenemos oxígeno y hay vida en el planeta Tierra gracias a la tierra de diatomeas, que no dejan de ser algas monocelulares, que son las que nos han dado el oxígeno, porque los grandes bosques que tanto defienden los ambientalistas, con toda razón, pero de día generan oxígeno y de noche pues lo consumen, mientras que las algas pues solo dan oxígeno, pero de noche se están quietecitas y no molestan a nadie. Entonces el gran sumidero y el gran consumidor de CO2 tenemos que mirar al ámbito marino portuario. Volviendo ahí, la estandarización es una lección pendiente de este sistema que, como en esta línea que venimos observando de las últimas décadas, diría, de colaboración público-privada y de concentración empresarial, casi va de suyo el que se produzca esa estandarización, pero con la otra cara de la moneda, que es la tendencia hacia el monopolio, que desde el punto de vista de la gestión pública no es deseable operar en régimen de monopolio, porque a veces hablamos de contenedores, bueno, que el dueño de la terminal era el naviero, ahora el del naviero es la mercancía. Bueno, pues si seguimos esto, el mundo con Amazon y Alibaba está terminado, ya no hace falta más, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo fundadas sospechas de que nos hemos pasado de tiempo. No sé si alguien de la organización me permite alguna pregunta del público o tenemos que cortar aquí. Yo creo que tampoco voy a hacer un resumen, creo que está todo perfectamente explicado. No sean tímidos. Ahí. Soy el capitán de navío Marcelino González, retirado, vicepresidente de la Real Liga Naval. Mi pregunta va para el señor Monedero. Estoy totalmente de acuerdo cuando empezó hablando de los barcos autónomos inteligentes, pero yo intervine antes de la pandemia, hay unas intervenciones públicas, lo que se decía es que eso era imparable a la larga. Estoy de acuerdo que la cuestión legal y normativa tienen problemas, pero también se decía entonces que había marinas asiáticas del lejano, allá del Pacífico, muy agresivas y que estaban forzando para que esa normativa se pusiera al día cuanto antes. ¿Qué hay de esto? Sí, la Organización Marítima Internacional, la OMI, está intentando armonizar todas las cuestiones legales desde el punto de vista del RIPA. Pero hay una cuestión que yo les voy a dejar clara. El negocio marítimo existe única y exclusivamente porque existe seguro marítimo. Si el seguro marítimo no es capaz de ver que los riesgos son asumibles, no va a haber buques autónomos. Por tanto, el seguro marítimo existe porque hay límite de responsabilidad. Si el límite de responsabilidad es infinito, la prima va a ser infinita. Por tanto, no nos olvidemos que la última palabra la tiene el capital a través de los seguros marítimos. Aunque la OMI, como ustedes bien saben, toman la decisión los navieros. En definitiva, aunque sean los estados, en función del número de GTs, de arqueo bruto que tenga ese estado, pues tiene más poder o no. Y por tanto, detrás de ese estado hay el lobby de la ANAVE española, ¿no?, de la Asociación Nacional correspondiente, y que puede dar lugar a que haya un reglamento específico para que la navegación de esos buques autónomos esté en funcionamiento. Pero eso tiene que estar avalado por las compañías y entidades aseguradoras. No sé si le he contestado a la pregunta. Muy bien, pues yo creo que tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias a todos por la aportación. Hay una más. No sé. Venga, hay una pregunta más. Venga, prórroga. Sí, Penalti. Sí, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, enhorabuena, y gracias a los ponentes, a esta mesa. Yo simplemente quería hacer una matización para Joaquín. Yo, la verdad es que no he visto muchos notarios por los puertos andando. Yo tampoco. Bueno, sí,
¿Alguna vez han venido a dar fe? Bueno, muy pocas veces. Muy pocas. Muy pocas veces. Cuando los comisarios de averías les pedimos Ahí va. que vengan a ratificar lo que decimos, Así es. si realmente es necesario. Así es. Porque si el comisario de avería está aceptado por ambas partes, o varias partes, en cualquier conflicto, ya no hace falta que venga el notario. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Totalmente. Simplemente quería hacer eso. No, y solamente decirte que además, por nuestro querido presidente, decirle que también forman parte de la comunidad. Por todo ahí que de alguna manera pues ponemos también nuestro granito de arena ahí, en el que todo vaya funcionando bien y podamos siempre dar fe de los hechos que ocurren con independencia y con objetividad. Nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos adelante.